Hoy en Sala y Podcast tenemos a Mario Hernando, CEO del Fútbol Sala en la Real Federación Española de Fútbol. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, es un auténtico placer tenerte porque tú vienes de tres mundos totalmente diferentes y creo que nos puedes aportar muchísimo, tanto de los grandes clubes y grandes competiciones como también en los pequeños. Así que empezamos si quieres por el primero. Perfecto. Primero, darte las gracias por esta invitación. Es un placer reencontrarme con un compañero de trabajo. Pasamos muchos años, bueno, muchos años no, pero pasamos una temporada y media, 2 temporadas, ¿no, Pablo? Juntos en World Padel Tour, con lo cual encontrarme contigo y ahora liderando un proyecto tan bonito como el que estás liderando, pues es un placer. La verdad es que fue año y medio más o menos, pero vivimos un montón de cosas y vamos, estoy encantado de que vengas a contarnos también lo que viviste primero en el baloncesto. ¿Cómo empezaste tú en la ACB? Bueno, antes ya venías en el mundo del baloncesto, ¿verdad? Sí, yo soy un amante del deporte, un chaval que desde el principio le gustó este mundo del deporte y que lo primero que hizo fue licenciarse en Ciencias de la Información. Fui un periodista más de este mundo y dedicado al mundo del deporte. Mis primeros pasos fueron en la revista Gigantes, una revista mítica del baloncesto, al que llegué de casualidad. La vida te lleva por destinos que no encuentras, ¿no? Y tenía un compañero de pupitre que inicialmente su hermano era redactor jefe de la revista Gigantes y yo, como tú, que soy un amante de un culito inquieto, por decirlo de alguna manera, le pedí que me echara una mano por si necesitaba un becario. Ahí empezó mi vida, en el deporte. 9 años en la revista Gigantes hasta que tuve la fortuna de que el presidente de la ACB, Eduardo Portela, me llamó y me dijo, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y ahí empezó mi cambio hacia el mundo de la gestión. Muy bien. Hoy vamos a hablar de gestión y también de esa identidad de marca que yo creo que los clubs pueden aprender muchísimo de ti. Bueno, tú has estado en posiciones de estrategia como director general y también como director de comunicación. Ahí es donde empezaste tú en la CB, ¿verdad? Eso es. Yo empecé como director de operaciones en la ACB, pero al muy poco tiempo, por mi experiencia en el mundo de la prensa, me encargaron la dirección de comunicación, sin dejar la dirección de operaciones, con lo cual tuve dos gorras. No, pero fuera de broma, sí es verdad, Pablo, que mi labor fue comunicación. Durante muchos años fui el director de comunicación de una gran liga, para mí la mejor liga de Europa, porque mira, eso también es un punto de marca. Siempre hay que intentar vender del mundo de la comunicación lo que eres en lo máximo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre le dije a la ACB que era mejor decir que éramos la mejor liga de Europa porque éramos ser número 1 siempre mejor que ser número 2. Ser número 2 era cuando nos decían que éramos la segunda mejor liga del mundo después de la NBA. Yeah. Yo siempre decía que era mejor ser el número 1 en algo. Y es verdad que ahí estuve muchos años dirigiendo la comunicación hasta que la parte final la propia CB me encargó la dirección de las negociaciones de los derechos audiovisuales y las grandes cuentas como Endesa. Cuando tú llegaste a la CB, ¿qué es lo primero que viste que podías, vamos a decir, mejorar o cambiar para que fuera adelante el proyecto? Yo era un periodista que sabía un poco las debilidades de la ACB. Lo que le intenté ayudar a la ACB, o por lo menos intentar colaborar al crecimiento de esa asociación, que es una magnífica asociación de clubes, y que fue la que cambió la ley del deporte en este país. Gracias a la ACB se cambió esa ley del deporte. Fue intentar hacerles ver lo que los periodistas necesitaban y sobre todo hacer que una liga profesional afincada en Barcelona dejara de ser vista como una empresa catalana, por decirlo de alguna manera. No, éramos una gran empresa, independientemente de que la sede central estuviera en Barcelona. Y eso pues me llevó a intentar hacer un proyecto, un plan estratégico de intentar ver de qué manera podíamos hacer un crecimiento a tenor de lo que necesitaban o lo que creía que teníamos que hacer para conseguir el gran objetivo que perseguía la ACB. En comunicación, ¿cuál era? Era lograr la máxima difusión real posible del producto ACB. Y marco real, porque hay muchas veces que nos confundimos, Pablo. El hecho de ir a un departamento de comunicación y decir, no, es que tenemos que hacer esto, no. Lo que tienes que hacer es llegar al mensaje, hacer un mensaje claro, no engañar a nadie en tu comunicación con ellos. Yo tenía 18 clubes a los que siempre le transmití que no me podían exigir que abriéramos los telediarios. Era imposible, imposible. La comunicación tiene que ser real y el objetivo que te marques tiene que ser real. Y yo siempre les dije que el objetivo principal del Departamento de Comunicación de la ACB era lograr la mayor difusión real
posible del producto. Eso no era abrir los telediarios, era estar en los telediarios. Y en eso fuimos potenciando muchos canales. Desde la época ACB, yo siempre he pensado que la construcción de una marca se hace con una única misión. Todas las empresas tienen una misión. Walt Disney fue maravilloso a la hora de definir la misión. La definió en 5 palabras. Hacer feliz a la gente. Nosotros en esto, toda la empresa tiene una misión. La nuestra también era trabajar por y para conseguir esa difusión que necesitamos. Y para eso necesitábamos buenas plataformas de comunicación, para tener una gran conexión con el fan, que para mí es lo que se tiene que conseguir siempre desde un punto de vista tanto de empresa como de comunicación. Bajando esto a los clubs, porque muchas veces me encuentro que van atareados con el día a día y realmente la parte estratégica les cuesta muchísimo. ¿Cómo crees que ellos pueden parar y pensar realmente cuál es su misión o plantearse pues, por qué existe el club, que muchas veces ni se lo plantean? Hay muchos tipos de clubes, Pablo. Están los clubes como el Real Madrid, el Barcelona, que tienen grandísimas estructuras. Luego hay terrenos medios. Si me voy al mundo ACB, que es en el que estamos ahora, pues teníamos un Joventut, teníamos un Estudiantes, que ojalá vuelva pronto al ACB después de unos años que está ausente. Teníamos otros clubes que estaban en un terreno medio. Y luego teníamos unos terrenos pues, más bajos. Teníamos Fuenlabrada, teníamos Baxi Manresa, teníamos clubes que estaban luchando por otros objetivos y que tenían otras estructuras diferentes. Cada uno tiene que saber cuál es su situación. No puedes perseguir los mismos objetivos, pero todos tienen objetivos. Con lo cual, si eres un club modesto, yo creo que siempre tienes que analizar bien cuál es tu área de influencia y trabajarla muy bien. O sea, primero tienes que trabajar muy bien el mundo local para luego dar el salto al nacional. Empezar la casa por el tejado normalmente siempre es un error, porque es verdad que todos los patrocinadores te exigen siempre tener un mayor rendimiento y eso te hace a veces confundir cuáles son tus objetivos. Creo que desde mi modesto punto de vista, siempre he intentado tener claro dónde estoy, hacia dónde me tengo que dirigir, cuál es la misión y cuáles son los objetivos claros que tenemos que lograr. Hay mucha gente que se queda siempre con ese punto de quiero estar en la televisión y no se dan cuenta de que estar en un servicio informativo, en un telediario hoy en día es muy difícil. Hoy, y los periódicos, tú lo estás viendo, Pablo, son casi todos deporte de fútbol y te dejan lo que antes a mí me molestaba mucho cuando era director de comunicación de la ACB, que era la sección más deporte. Era ese caja de todos, donde todo el mundo luchábamos por tener un huequito en las 2, 3, 4 páginas que quedaban del resto del periódico y especialmente la parte final. Bien, hoy en día tienes que establecer cuáles son tus objetivos claros y no confundirlos para no llevarte a una decepción y sobre todo para no confundir a los que están por encima, a tus mayores, a tus jefes, que al final son los que tienen que entender bien hacia dónde tienen que dirigir su camino. Teniendo algo en cuenta, Pablo, que toda la vida tiene un proceso. No se puede construir desde el minuto 1 y al día siguiente querer abrir un telediario. Primero, no lo vas a poder abrir si no eres el fútbol. Y segundo, tienes que saber muy bien cómo puedes entrar en la cola de ese telediario, que ya sería un éxito. Y para entrar en la cola, y con esto creo que te respondo a lo que me estabas preguntando, tienes que saber bien cuáles son las llaves de entrada a un telediario, a un servicio informativo, a una televisión, que para mí se resumen en 5. La primera es solo grandes éxitos. Tú tienes que saber si tu club, modesto, mediano o grande, tiene un gran éxito. ¿Y qué es un gran éxito? ¿Ganar la Euroliga? ¿Ganar la Liga de fútbol sala? ¿O la Liga de baloncesto? Es un gran éxito. Tienes un segundo nivel de entrada, un gran fracaso. Vale. Perder la Euroliga o perder ese tema a lo mejor también te acerca a un telediario porque que el Real Madrid, por decir uno, o el Barcelona o grandes clubes pierdan una liga, pues a lo mejor tienes esa noticia, ¿no? Pero los grandes clubes tienen mucha más facilidad para estar, pero los pequeños tienen que manejar las otras 3 llaves de entrada a un telediario, por ejemplo. ¿Cuáles son? El morbo, la tercera llave. Hoy en día vivimos en un país donde tú sabes que cualquier noticia la convertimos en meme y el morbo es muy fácil de vender. La cuarta llave para mí sería la polémica. La polémica, yo estaba contigo en
en World Padel Tour y te acuerdas cuando Paquito Navarro, un número 1 del ranking de World Padel Tour, rompe un cristal en Portugal, se rompe y atraviesa el cristal. Y aquello produce, lógicamente, la polémica de un jugador que se hace añicos un cristal y se corta. Lógicamente eso te da entrada a un telediario. ¿Es una noticia negativa? Sí, pero te da entrada. Y luego viene para mí la quinta, que es la que he manejado siempre en mis 2 proyectos deportivos anteriores y la que voy a manejar, estoy manejando ya con el equipo, por supuesto, en fútbol sala, que es la espectacularidad. Para mí el baloncesto es un deporte espectáculo. Todo el espectáculo está en la zona de arriba, en mates, en canastas, en robos imposibles. En el pádel los grandes puntos eran espectaculares y en el fútbol sala nosotros somos un deporte que genera un highlight cada 10 segundos. Con lo cual, eso son para mí las mejores maneras de poder acceder a un telediario. Con lo cual, todo ello te lleva a tener una idea de cómo en algún momento tienes que saber cómo quieres entrar. Es lo que te decía, marcarte tus objetivos claros, saber por dónde puedes canalizar tu difusión. Qué bueno. Y estos pequeños clubs de la ACB en su momento y tal, ¿qué estructura tenían de gestión? Sí, pues había de todo. Como te he comentado, hay 3 tipos de niveles, el alto, el medio y el bajo, pero realmente nosotros en ACB lo que sí creíamos que era muy interesante, y también lo vamos a hacer en el fútbol sala, es solicitar, requerir, hacer ver, convencer a los clubes de que es necesaria una estructura técnica. O sea, tú no puedes trabajar sin profesionales. El World Padel Tour no hubiera crecido si no hubiéramos configurado un equipo de profesionales. Yo era el director general de aquella compañía, pero yo no sabía de todo. Pero sí sabía que otros compañeros podían ayudarnos en constituir los mejores profesionales en comunicación, el mejor o de los mejores en marketing o en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un organigrama lo necesitas. No puedes trabajar de otra manera. Con lo cual, el club medio, lógicamente, tendrá menos infraestructura, pero tiene que tener lo básico. Luego, si puedes reforzar en lo básico, fenomenal. A lo mejor un director de comunicación de una gran liga y de un gran equipo, de un gran campeonato, tiene un director de comunicación y un jefe de prensa. A lo mejor el equipo modesto de una ACB, por ejemplo, solo tiene un director de comunicación / jefe de prensa, no tiene 2. Y a lo mejor el equipo de abajo, pues a lo mejor no lo tiene. Ahí está el error. Lo tiene que tener. Hay situaciones básicas que no pueden ser tienen que ser ineludibles, absolutamente necesarias si tú quieres crecer como producto. Una sola persona no puede hacerlo todo. Y eso que ahora estamos en un mundo que conoces muy bien, que la inteligencia artificial en la que nos vamos a apoyar todos. Antes parecía que Internet nos resolvía la vida. Es que ahora ha llegado otra revolución llamada inteligencia artificial donde va a apostar mucho y donde va a ayudar mucho a conseguir que esas infraestructuras que antes eran muy necesarias, a lo mejor en 5, 6, 7, 8 personas, ahora sean 4 claves, pero porque tienen el refuerzo de un gran apoyo, un gran soporte llamado IA. Un pequeño club hoy está manejado por una sola persona, presidente ejecutivo. Yo tengo especial interés en los clubes pequeños porque creo que son la gran mayoría de los clubes aquí en España. ¿Tú qué estructura le recomiendas? Aunque sean voluntarios, aunque estén a media jornada, aunque cobren poquitas horas, ¿tú cómo estructurarías un club y a quién le encomendarías esa marca? O sea, construir esa marca. Para mí es absolutamente necesario tener un líder, llámalo como tú quieras. Director general, CEO, general manager, gerente, llámalo como quieras. Pero una persona que tenga la estrategia en la cabeza y que sepa hacia dónde tiene que ir el negocio. Y a partir de ahí construirle alrededor, porque esa persona tiene que estar en otras cosas. Fundamental, si tú quieres tener una conexión con el fan, tener un director de comunicación y un director de marketing. A veces se están solapando las dos opciones. Yo recomendaría, si es posible, tener las dos, porque a veces un director de comunicación no entiende tanto de marketing como de comunicación. Y no es lo mismo. Se está tendiendo a generar, por el ahorro lo entiendo, a tener un director de marketing y un director de comunicación que sea la misma persona. Para mí no deberían serlo. Entiendo que a veces es muy fácil decirlo y luego hay que pagarlo. Esto lo entiendo perfectamente y eso va en la línea que tú estás contando de clubes pequeños. Lo entiendo perfectamente.
Pero para mí, digo lo que para mí sería ideal. Ahora bien, y luego no, deberíamos tener siempre una persona muy funcional, una persona de operaciones, de logística, porque la marca es muy importante, pero el producto también. Y la forma de desarrollar ese producto, no hay marca sin producto. Y esto tendremos oportunidad de ir hablándolo en esta conversación, pero para mí es básico estas figuras. Alrededor, lógicamente, hay administrativo, hay demás, pero hoy en día, con la ayuda de la IA, en algunos casos hay que seleccionar cuando no tienes un músculo económico potente. Para mí es fundamental, por mucho que la IA te aporte ideas, hay que desarrollarlas, hay que implementarlas, hay que contactar, hay que hacer seguimiento, hay que generar. Yo a mi equipo de trabajo siempre le digo lo mismo. Hay que pensar la idea, hay que editarla, hay que locutarla, hay que editarla correctamente, hay que venderla. No se trata solo de, no, yo he hecho un material buenísimo, ya. ¿Y quién y cómo lo has colocado? ¿A quién se lo has colocado? Y luego cuando lo colocas hay que hacer un seguimiento. Y cuando lo haces un seguimiento hay que buscar cuál es el rendimiento de esa pieza. Con lo cual hay un trabajo de fases que no te puedes saltar. Y eso lo hacen las personas, no lo hacen las máquinas. Seguro que nos escuchan pequeños directores de club que tienen una estructura muy básica y que realmente no saben por dónde empezar para empezar con la estrategia, la marca, el producto. ¿Cómo le recomendarías? ¿Cuáles son estas fases para que un club empiece a poner orden en su gestión y entonces pueda desarrollar una marca potente? Para mí lo primero, y te lo digo porque yo lo he hecho en todos mis proyectos deportivos y te voy a hablar de mi experiencia, es primero saber dónde estás, cuál es tu punto de partida. O sea, tienes que analizar cuál es tu producto. Yo en el fútbol sala, y ya te pongo ejemplos, lo que hice cuando se me puso encima de la mesa la oportunidad de ser el CEO de esta compañía era saber qué es el fútbol sala, en qué momento se encuentra, cuáles son sus audiencias, cuál es el seguimiento. Le hice una auditoría. Yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier punto. Necesitas saber cuál es tu producto. Primero conocerlo, dónde está, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas. Tienes que hacer un pequeño o grande, exhaustivo estudio de dónde estás. A partir de ahí tienes que establecer el plan. Tienes que saber cómo lo vas a desarrollar. Tienes que hacer un plan estratégico. Tienes que conocer cuáles son tus competidores. Tienes que conocer cómo es el mercado en el que estás compitiendo y en el que está a tu alrededor. Hoy, tú lo sabes bien, estamos en la era del entretenimiento. Hoy tienes que saber dónde se sitúa tu producto. Y tu producto puede ser un producto competitivo, porque es una liga, es una competición profesional, o puede ser un producto competitivo en el área del entretenimiento. La Kings League, por ejemplo. Si hacemos una barra y hacemos unas coordenadas y tenemos que situar nuestro producto, ¿dónde situaríamos hoy a la Kings League, por ejemplo? ¿Es una competición profesional? No. Es una competición de entretenimiento, pero top. Top. Han sabido encontrar cuál es su nicho, han querido ir por una línea. Bien, ¿y dónde está tu producto? El futsal, por ejemplo. El fútbol sala lo tenemos en un punto que es una competición, que es profesional, pero que ahora mismo tiene que acercarse también a esa barra donde no solo es una competición, tiene que ser un entretenimiento, tiene que conseguir encontrar. Con lo cual, todo eso es punto de partida, estudio de tu entorno para ver con quién tienes que competir y cómo lo tienes que hacer, y luego dibujar un plan estratégico. Un plan estratégico, para mí, que se debe dibujar en torno a, por lo menos, unas áreas básicas. Yo en el fútbol sala he dibujado 10 áreas de trabajo que pasan la primera por la organización. Tienes que saber cuál es tu equipo de trabajo, cómo vas a ir a esa guerra, con quién, qué te falta, qué organigrama, qué necesitas, si son transversales las áreas o son operativas. Y en este caso, dibujar bien lo que tienes para que lo poco o mucho que tienes lo optimices. La segunda parte, para mí, es la propia competición. Tienes que saber qué nivel de competición quieres, qué espectáculo le quieres dar, cómo la vas a cambiar si no está funcionando. Con lo cual, todo eso son áreas de trabajo. Yo sí le diría, con toda la humildad y la sugerencia, si me permites, Pablo, es que la gente se dibuje un objetivo clave
y unos objetivos concretos, pero uno clave. Yo cuando me pongo una organización digo, ¿cuál es mi objetivo en este tema? Pues es profesionalizarla. Bien, pues entonces necesito hacer un equipo profesional. Por ejemplo, en fútbol sala, yo creía que podíamos mejorar en esa conexión con el fan que te llevo diciendo desde el principio, y para eso hoy las mejores herramientas son las redes sociales. Bien, pues me traje a una persona del equipo que trabajó conmigo en World Padel Tour que fue capaz de movilizar a una comunidad. Solo por darte un dato, en World Padel Tour, en el mundo del pádel, cuando yo entré en julio de 2016, la comunidad del pádel eran 150.000 personas. Vale. Fiché a una persona que es José Luis García Montes, más conocido por Pepo, y él fue conjuntamente con Lalo Alzueta, que fue otro de los fichajes que hice para narrar los partidos de fútbol sala, perdón, de pádel, de World Padel Tour, fueron para mí los dos grandes dinamizadores de esa comunidad. Cuando te digo que traje a Pepo, lo ha traído al fútbol sala porque esa persona fue capaz de movilizar a una comunidad en redes sociales y llevarla de 150.000 personas en julio del 2016 a 5 millones en diciembre del 2023. ¿Cómo? Manejando las redes sociales, encontrando lo que hoy el fan necesita, descubriendo y sabiendo cómo captas la atención y dándole esos contenidos premium, esas experiencias que solo las personas profesionales conocen. Por eso digo que la organización es, para mí, el primer eje de un plan estratégico. La competición, los clubes, lógicamente tienes que atender a lo que estás haciendo, ¿no? Si no tienes clubes, pues lógicamente no lo tendrás que meter en tu plan estratégico. Los artistas, los jugadores, jugadoras, tienes que saber cómo manejar el patrocinio, la comunicación, todo lo que se lleva alrededor, absolutamente el marketing y, por supuesto, para mí un punto clave, la innovación. Tú tienes que saber siempre cómo sorprender al fan. Nunca pensar que ya lo has hecho todo, porque todo cambia muy deprisa en este mundo y lo que tú hoy crees que está funcionando, mañana deja de funcionar porque ha salido otra cosa. Entonces, ese plan estratégico es el que creo que también tiene que pensar o creo que debería pensar. Por supuesto, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que a mí me ha funcionado no le tiene por qué funcionar a todo el mundo. Yo digo que hay que salir de un punto de partida, saber cuál es tu situación actual en números, siempre hacer una auditoría, pasar luego por, evidentemente, un conocimiento de tu entorno para dibujar un decálogo de una transformación y dibujarla y luego hacerla. Hemos hablado de los jugadores como uno de los puntos clave y claro, en los clubes de fútbol base o de futsal, cualquier deporte en general, hay una doble vertiente que es la de los padres. Esos grandes necesarios para que el deporte base funcione y también a veces un poco un lastre, ¿no? Ahí tú, ¿cómo lo ves también como padre dentro de un club? Mire, soy padre de un jugador de baloncesto. Mi etapa anterior, pues mi hijo, y he sido el padre, ese típico padre que coge a su hijo, lo monta en el coche y se hace kilómetros con él para jugar esos torneos federados, ¿no? Y siempre he visto en la etapa anterior cómo en campeonatos de España y demás, a veces perdemos, y hablo en plural, para no faltar a nadie, perdemos el norte y nos convertimos en entrenador cuando somos padres. El equipo ya tiene un entrenador y tu hijo ya tiene un entrenador. No te tienes que constituir en entrenador. Para mí ese es el primer error. Intentar ser mejor que el entrenador que ya tiene en su equipo. Tú eres padre. Y segundo, el respeto que a veces no nos damos cuenta que tenemos que tener a todos los que son los actores del deporte. Los compañeros de tu equipo, porque ahí sabes que está el padre que mi hijo tiene que jugar más y ya critica a su propio equipo porque otro hijo de otro padre juega más que tu propio hijo. A los árbitros, que es el gran referente. Yo creo que tenemos una gran lacra en este país con esto. Creo que ahora que tengo la suerte de poder trabajar en la federación y de haber podido participar en algún proyecto y conocer mucho más al área arbitral, creo que tenemos mucho por progresar en este tema y no se puede permitir todo lo que se está permitiendo. Hoy se nos va demasiado las formas, perdemos la actitud y no nos damos cuenta de que son personas como tú que están ahí intentando hacer simplemente un trabajo.
mejor o peor. Imagínate ya, si lo vamos en nivel profesional, bájalo a campeonatos de España de clubes base o campeonatos de España de selecciones o ligas federadas. Con lo cual, el padre ya pierde el norte no solo con el compañero, lo pierde con el árbitro y lo pierde con los padres de otros equipos, ¿no? Con lo cual, creo que nuestra figura ahí tiene que ser mucho más pedagógica, mucho más de saber dónde estamos, intentando que el niño no se convierta en un hooligan, porque al final el niño lo que imita es lo que ve, tanto en la figura del entrenador que tiene en su equipo, como la figura de un padre que si se convierte en entrenador y en hooligan, imagínate los ejemplos que le estamos dando. Con lo cual yo en eso sí es verdad que creo que nos falta mucho por progresar. Desde el punto de vista del negocio, creo que los padres, salvo algunos pocos que hacen mucho ruido y tal, la gran mayoría aportan muchísimo al deporte base, pero creo que son los grandes olvidados en este momento en el que pensamos mucho en el jugador, en el deporte y tal, y no enfocamos el club para que también sea una vía de ingresos, gracias a los padres. Tú esto, desde el punto de vista desde tu posición de director general y cómo puedes ayudar a las familias, ¿cómo lo enfocarías para que un club pueda tener también como un stakeholder, ¿no? Una persona de interés a estas familias? Mira, nosotros desde la Federación Española, por ejemplo, estamos trabajando mucho con los campeonatos de España de selecciones territoriales, donde empiezan niños desde la sub-10, 12, 14, 16, 19, y también los campeonatos de España de clubes base. En muchas ocasiones lo que estamos intentando es generar ayudas para que, pues para que se pueda permitir una familia que hace un gran esfuerzo, ¿eh? Por ejemplo, los campeonatos de España de clubes base, todos los padres son fundamentales, básicos, porque aunque nosotros pongamos las instalaciones, pongamos toda la organización, al final el padre hace un esfuerzo, los padres, la familia, hace un esfuerzo grande para que ese niño se recorra media España para participar, con una gran ilusión, pero genera un gasto también. Es una fiesta, pero es verdad que genera un gasto y yo desde aquí la verdad que lo aplaudo porque somos también, no nos damos cuenta del gran esfuerzo que hacen. También es verdad que la federación en ese sentido intenta potenciar el crecimiento. No te voy a engañar que nos interesa mucho por dos razones. Una, porque el fútbol sala en esta ocasión, pues el niño se decida por este deporte. Sabes que a una edad muy temprana el niño tiene que tomar decisiones. A veces cambia, pero cuando tiene que tomar una decisión de si juego al baloncesto o juego al fútbol sala, pues en la medida que tú generas torneos, generas actividad para ellos, pues lógicamente haces más fácil la decisión para que se vayan hacia tu deporte. Pero en esto es verdad que siempre nos vamos a quedar un poquito cortos. Pero también quiero alabar ahí el trabajo que hacen las federaciones autonómicas. Creo que también hacen un gran trabajo de apoyo y de soporte a que los niños en sus áreas puedan jugar. Y también tienen grandes ayudas. Siempre nos vamos a quedar en el punto de que siempre se puede hacer algo más. Pero es verdad que a veces el dinero da hasta donde ya. ¿Cuál es la edad más o menos en la que un niño decide si este es su deporte, si cambia, o cuándo empieza a perder la influencia de los padres, más o menos cuándo decide autónomamente? Mira, hay todo tipo de opiniones aquí. Me dicen que en el fútbol sala, por ejemplo, a los 10 años es la edad en la que el jugador decide si se va hacia un deporte o hacia otro. Tampoco sabría decirte si son los 9, 10 o los 11, ¿no? Pero es verdad que en este caso están en esa fase. Yo creo que van todavía por delante de esa edad. O sea, mi hijo, por ejemplo, si me tomo como referencia, mi hijo, yo nunca le dije, pero tu padre está en el baloncesto, está en la ACB, juega al baloncesto. No. Yo le di la opción de que él decidiera y decidió jugar al fútbol. Gracias a Dios para el deporte del fútbol mi hijo no continuó, porque era muy malo. Pero fuera de ello, yo dije, tú diviértete, haz lo que quieras. Luego se vino al mundo del baloncesto, perfecto, y ahí se ha tirado 12 años siendo muy feliz. A los 10, él lo tomó a los 7 años. Por eso te digo que es muy difícil saber. Dicen que a los 10 años es la franja idónea, pero hoy el niño tiene demasiadas influencias. Y tú sabes que hoy en día puedes empezar jugando un deporte, pero hay deportes que tienen una gran influencia, como el fútbol, que a veces pues, te atrapa el interés por muchas razones, porque a lo mejor crea que soy bueno y ahí voy a ganarme muy bien la vida porque se gana mucho dinero en el fútbol, por muchas razones. Evidentemente no vamos a engañar, el deporte de rey es el fútbol, es el gigante de todo, de las audiencias, del negocio, de absolutamente todo, y en eso
todo el resto de deportes, llámese World Padel Tour, llámese el pádel, llámese el baloncesto o llámese ahora el fútbol sala, lo que estamos intentando perseguir es encontrar nuestro sitio en la industria deportiva. Yo creo que todo el mundo lo que tenemos que intentar buscar ahí es saber cómo nos diferenciamos para encontrar nuestro espacio. Y es ahí donde estamos trabajando. Tengo una última pregunta respecto a este primer mundo, que luego enseñaremos que has traído también unos objetos que representan esos tres mundos. Hemos hablado del baloncesto, luego pasamos al pádel y finalmente el fútbol sala. Y en esta parte del baloncesto, hablando de marca y de audiencias, todo eso, has dicho, somos la mejor liga de Europa, la NBA es hoy un referente. ¿Cuál es tu opinión sobre la NBA y qué deberíamos aprender de ellos aquí en España e incluso cualquier tipo de club que pueda aprender sobre eso? Mira, yo aquí, Pablo, tengo siempre una opinión, que es que yo creo que la NBA es el mayor ejemplo de cómo se vende un show. En España, en Europa especialmente, somos muy puristas y creemos que el baloncesto es algo más que lo que se juega en la NBA. Aquí en Europa tenemos esa idea de que está mucho más depurada el juego. No es tanto corro las calles, la pongo arriba y sale un jugador que la mete hacia abajo. Eso es la NBA, pero lo hace muy bien. En España, en Europa, repito, en la Euroliga, se cree que aquí hay mucho más fundamento, mucho más táctica, mucho más técnica como para poder hacer un baloncesto menos show. Pero yo estoy siempre en una dualidad y ahí también te pido tu opinión. ¿Qué es? ¿El deporte va por delante del espectáculo o el espectáculo va por delante del deporte? Pues fíjate, yo empecé a jugar con 8 años de baloncesto y me parecía siempre la NBA un show, ¿no? Yo decía, se van andando, estos no están jugando al básquet. Y luego cuando he crecido me he dado cuenta que realmente eso es lo que les da de comer, entre comillas, que es lo que genera espectáculo y al final, pues igual que el mundo de las empresas, tú no tienes que ir a buscar lo que a ti te gusta, sino lo que los demás quieren ver, con lo cual creo que debemos aprender cosas de la NBA y te preguntaba por eso qué cosas exactamente tú crees que podríamos extrapolar hoy al deporte del fútbol sala. Eso también tienes referencias tú, pero en general en los clubs para poder hacerlo más atractivo y que la gente venga al deporte. La venta del producto es fundamental. Ellos lo hacen maravillosamente bien y han conseguido ir por delante de muchas de las cosas que ahora se están planteando, no ahora, ya hace unos años, pero todavía se siguen planteando, es cómo generar más contenidos para que la experiencia que se transmite sea mucho más premium. Por ejemplo, ellos fueron los primeros en abrir un vestuario, por ejemplo. Yo recuerdo en España eso, yo estaba en la ACB, lo intentamos y fue imposible casi. Los clubes eran muy reacios a entender que el templo, el sagrado templo que no se podía profanar nunca, que era el vestuario, donde estaban las consignas, donde estaban ese lenguaje propio de los jugadores con sus técnicos, no se podía asistir. Y poco a poco fuimos trabajando con ellos. Cuando la NBA nos lleva 30 años de ventaja en aquel tema, entró los vestuarios en la ACB y hoy es bastante frecuente ver cómo los vestuarios se han abierto. Y hay un hueco para que las televisiones entren, los periodistas trabajen, etc. Tenemos que tener esa cultura que la NBA la tiene hace muchos años. Te pongo un ejemplo, Pablo. Cuando nosotros abrimos los vestuarios, una de las primeras fotos que se produce, y pese a que estaban avisados los periodistas, era un jugador desnudo. Por ejemplo, ¿ves? Eso significa que no entendíamos todavía muy bien cuál era la cultura. ¿Qué ocurrió? Pues que lo que se abrió se cerró. Entonces, en este caso ahora afortunadamente hemos ido creciendo, estamos mucho más maduros en todo y estamos generando y estamos entendiendo algo que para mí es fundamental, que es crear marca. Y para crear marca tú tienes que darle al fan muchas más cosas que lo único que ven en el terreno de juego. El terreno de juego ya lo están viendo, pero tienes que rodear de otras muchas cosas, lo que pasa en un 40x20, o lo que pasa en un 20x10 en el pádel, o lo que pasa en un 100x75 del fútbol. Hay muchas más cosas que están sucediendo alrededor y hoy tú lo sabes bien, está la utilización de datos, en algunos casos desde mi punto de vista masiva, pero que tienes que entender también cuál es la cultura del motor, por ejemplo, que utiliza muchísimo los datos, pero hoy el dato es el rey y hoy se ha convertido en otro elemento importante dentro de las retransmisiones. Nosotros también lo vamos a hacer en el mundo del fútbol sala. Tenemos que crecer mucho en ese área, pero el baloncesto ha ido incorporando todo lo que son las estadísticas y a la gente le gusta todo ese mundo.
le gusta un vestuario abierto, le gusta el saber cómo habla un entrenador en un tiempo muerto con sus entrenadores. Le gusta todo aquello, claro, los árbitros tienen una petaca y hoy ya están narrando lo que está pasando en esa jugada. O sea, se están incorporando un paquete audiovisual que hace mucho más rico el contenido de una retransmisión. Hoy es imposible tener una retransmisión pura y dura como la que veíamos hace 30 años. Es imposible. Hoy tienes que hacer que el aficionado se te quede. Hoy tienes que captar la atención del fan. Hoy hay un montón de productos que compiten contigo. Hoy las nuevas generaciones no te aguantan delante de una pantalla mucho tiempo. Hoy tienes que ver cómo haces reglas del juego para que tu espectáculo no sea aburrido, sea entretenido. Y tienes que ser valiente, porque nada cambia si eres cobarde. Yo he visto una evolución, tanto en la Federación Española como en otras marcas, de cómo ese contenido, porque claro, hablabas de que los jóvenes están en la pantalla, pero tienen la segunda pantalla del móvil. ¿Qué tipo de contenidos pueden quizá los clubs copiar de vosotros o de otras marcas para poder generarlos? Porque una transmisión con micrófonos al árbitro y tal, pues quizá se les queda largo. Pero ese tipo de reels, ese tipo de contenidos de redes sociales, quizá haya que traer a Pepo aquí que nos lo explique. Pero ¿tú qué crees que funciona hoy para que los clubs ganen esa visibilidad o esa notoriedad? Mira, hoy tenemos muchísimas facilidades para poder generar contenidos buenos. Yo, para darte un ejemplo, tú estabas conmigo en World Padel Tour. Nosotros, yo cambié el equipo completo de comunicación y traje un equipo de profesionales también. No digo que los otros para nada fueran malos, pero otro tipo de profesionales a los que doté de algo muy sencillo. Un móvil de última generación. Y me dices, no te entiendo. Sí, yo te explico. Con ese móvil de última generación, yo lo que le pedí a mi equipo de departamento de comunicación es que generaran contenidos y que se olvidaran de los súper grandes contenidos, súper grandes editados, que está muy bien, pero que hoy en día tú tienes que intentar vivir de los contenidos que le interesan a la audiencia. Y con un móvil tú puedes grabar una entrevista o puedes generar algo que a ti te va a dar un seguimiento. Hemos hecho a veces algún tipo de contenido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo en una grada que uno de mis compañeros grabó con su móvil, este que te digo, el famoso Apple que tú le colocas y que no hace falta una cámara de 10.000 euros, con un móvil de 1.000 euros. Nosotros generamos algunos contenidos, como una bola que se fue a una grada y que empezó a cogerlo uno u otro, que nos generó 10 millones de visualizaciones. 10 millones de visualizaciones, Pablo. O cosas como estas se generan a veces. Lo único que tienes que tener es ese espíritu creativo de poder saber, de buscar aquello que le puede interesar a cualquier generación. Porque a nosotros, por ejemplo, en el fútbol sala o en el pádel o en ACB nos interesaba todas las generaciones. Los boomers, los millennials, la generación Z, todos nos interesan todos, pero tienes que saber lo que le interesa a cada una de esas generaciones. Entonces, con esto yo digo que hoy no hace falta pensar, y hay gente que me dice, claro, pero es que tú tienes un equipo de... No, tengo un móvil. Y con un móvil a veces hemos generado, como te he contado, productos que nos han dado millones de visualizaciones. Lo que digo con esto es que hay que ser creativo, hay que buscar y hay que pensar que en alguna narración, alguna retransmisión, nosotros, por ejemplo, de las retransmisiones de televisión, lo que hacíamos en World Padel Tour y estamos haciendo en Fútbol Sala es coger de la propia retransmisión que tenemos, sacamos rápidamente una imagen que creemos que va a tener una viralidad, un tacón, un caño, un gol, y lo sacamos inmediatamente. A lo mejor no es ese punto que dices, es que no está elaborado suficientemente, No, es verdad, pero es que no lo queremos. Lo que estamos buscando es darle a la gente lo que requiere. Y hoy lo que estamos, hoy que el entretenimiento no descansa, tú sabes que hoy el fan consume dónde, cuándo y como quiere. Con lo cual tú tienes que saber que hoy la hiperconexión, la hiperdigitalización está presente las 24 horas. Con lo cual tienes que estar alimentando constantemente de contenidos. Lo que digo es, no nos quedemos en grandes productos como este que estás haciendo con esta entrevista, muy trabajada, muy elaborada, porque a lo mejor tú no tienes esa oportunidad de poder tener ese dinero para poder hacer todo este despliegue, si eres un club modesto. Pero es que a veces con muy poca cosa se puede hacer mucho. Es una cuestión de pasión. No entiendo el deporte, no entiendo
el poder trabajar si no es con pasión, y el intentar ir buscando constantemente contenidos que a veces unos te van a funcionar muy bien y otros no te van a funcionar bien. Yo nunca pensé que esa bola loca que no la sabía coger un aficionado, otro, para que al final cayera otra vez en la pista de juego, me diera 10 millones de visualizaciones. Y alguna otra vez pensé, este gol va a ser estupendo y le va a interesar a la gente. Y no funciona. Pero no pasa nada. Sigues. Ese sería uno de los puntos que me atrevería a aconsejar, si es que puedo aconsejar a alguien. Qué bueno. Oye, después de muchos años en la ACB, llega World del Tour, llama a tu puerta y te dice, oye Mario, te necesitamos. Cuéntanos cómo era ese cambio, que sé que fue duro para ti, y qué es lo que te encontraste al llegar a World del Tour. Sí, fue duro, sí, porque yo recibo una llamada para proponerme ir como director general a una empresa llamada World Padel Tour, y yo, siendo muy sincero, no sabía lo que era World Padel Tour. Y pensé, llegué a mi casa y le dije a mi mujer, a Ali, digo, Ali, me han ofrecido ser director general de una compañía que no conozco. Y yo vengo de la industria del deporte profesional y no la conozco. Y me he metido en Google para ver qué es y puse WPT y ¿sabes lo que me apareció? World Poker Tour. Ostras. Y dije, hostis, tenemos un problema. Y eso me llevó al principio a decir que no. Porque pensé que dejar la ACB, que era es una gran compañía, una gran competición, pues era duro. Y además yo me encontraba muy feliz en ACB. Pero me volvieron a llamar y en ese caso me dijeron, y sobre todo me gustó que me preguntaran qué es lo que le faltaba a World Padel Tour. Y yo le fui muy sincero al presidente de la compañía. Le dije, yo creo que lo que le falta es marca. No tenéis marca. Porque si yo, que vengo de la industria del deporte profesional, he tenido que buscar en Google y me ha aparecido World Poker Tour, significa que nos falta marca. Me comentaron que tenían toda la ilusión para que la tuviéramos y que me dieron la confianza para avanzar y allí me metí. Eso fue en julio de 2016. ¿Y qué me encontré, Pablo? Bueno, me encontré a un chaval joven como tú, de 23 años allí, y a otra serie de gente que estaba haciendo también un gran trabajo, pero yo creo que lo que nos faltaba era definir lo que te he dicho al principio, cuál era nuestra misión, cuál era nuestro objetivo, cómo podíamos entender lo que era World Padel Tour, que era un deporte de nicho, practicado por mucha gente, pero que no conocían la marca. O sea, mucha gente que jugaba al pádel jugaba los fines de semana en clubes para pasárselo bien, pero no conocía la marca. Y ahí teníamos un gran problema. Y es por donde empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con un punto claro de saber cómo podíamos ir construyendo la marca a tenor de un trabajo concienzudo en cada una de las áreas. Llámese la competición, trabajamos mucho en cómo presentábamos el producto. Para mí es absolutamente fundamental si queríamos tener que poco a poco construyéramos esa marca, y poco a poco fuimos construyendo en ese proceso que me llevó 8 años y que sí tengo que decirte, Pablo, que fue la experiencia profesional más personal de mi vida. Fue casi, si me permites, mi tercer hijo. Lo más visible en ese momento fue quizá el cambio del logo, la identidad y tal. ¿Qué más cosas cambiaron por detrás que no se vieron tanto? Mira, cambiamos. Lo primero que hicimos fue adoptar cambios que creíamos importantes, ¿no? De estructura, de organización, como te decía. No fue fácil despedir a personas y contratar otras, porque esas personas habían sido también los que habían ido trabajando con el mundo del pádel y tenían pues un seguimiento tanto y una cariño de tanto de las redes sociales, de la gente, de los aficionados, como de los propios protagonistas, los jugadores y jugadoras de la competición. Pero luego fuimos cambiando cosas que para mí eran muy importantes. La primera era el lugar donde sucedía todo, la pista de juego. Yo creía que si queríamos ser un espectáculo audiovisual, que para mí era fundamental, teníamos que tomar muchas decisiones respecto a la cancha de juego. Y en eso modificamos el planteamiento de la pista, la hicimos muy panorámica. O sea, lo que perseguíamos, y era lo que yo tenía en la cabeza, era ser un deporte que se viera muy bien por la tele, que divirtiera mucho a la gente que estuviera en la cancha, pero que sobre todo la gente que estuviera viéndolo por televisión lo viera muy bien, viera que era un deporte absolutamente profesional. Y para eso necesitábamos que la pista
estuviera, pero casi no se viera. Quitamos los remaches de hierros para intentar que la experiencia audiovisual fuera muy completa. ¿Qué más pudimos hacer? Pues evidentemente tocamos el césped, convertimos el césped en otro tipo de césped. Pasé muchas horas en Mondo, en una empresa que nos ayudaba para intentar ver qué tipo de filamento, estas cosas que parece que la gente no ve, pero cambiamos el césped, cambiamos el filamento para intentar que la arena, que hasta ese momento inundaba el césped y que hacía que el espectáculo visual fuera horroroso, porque lo que tú veías era una playa, dejara de serlo. Pero para eso necesitábamos un filamento diferente y pasé muchas horas en Zaragoza trabajando con ingenieros para ver que el filamento lo cambiáramos, fuera rizado y la arena estuviera, pero no se viera. Con lo cual, había 1.500 kilos de arena en cada pista, pero se veía azul. Porque nosotros queríamos un claim, queríamos una marca, era el corazón azul. Entonces queríamos que esa pista tuviera el mejor setup posible. No solo trabajáramos sobre la pista, trabajamos sobre la bola. La bola también tenía que tener un contraste entre el azul, que lo cambiamos también. Lo he hecho en fútbol sala igualmente. También habrás visto que hemos cambiado el color de la pista porque necesitamos un tema audiovisual. La bola la convertimos en 2 tipos de bola. ¿Para qué? Para que hubiera bola rápida y el juego fuera mucho más dinámico. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos aspectos que a la gente a lo mejor no le dio valor, pero para mí lo tenía todo. Era que una pareja, dos jugadores que juegan en el mismo equipo, vistieran en el mismo color. Tú no puedes entender que un deporte profesional haya 2 jugadores que uno vista de rojo y otro vista de amarillo. Esto le pasó al judo, que eran 2 de blanco y cambiaron a uno azul y uno blanco para entender lo que estaba pasando porque no se veía. Claro, es que tú tienes que pensar en el aficionado, a quién te diriges, es lo que digo siempre. Tienes que pensar no es para ti el producto, estás pensándolo para la gente. Con lo cual tienes que pensar en cómo haces esas reglas, esas claves, esos códigos para que tú no digas, no, quiero un deporte audiovisual, ya. Pero ¿cómo lo consigues? Esa es la historia. Nosotros tomamos esa decisión. Y fue otro río de críticas. Siempre te he dicho, cuando hemos hablado, que te tienes que abstraer de las críticas. Si tú crees que tu producto tiene que caminar hacia un sitio, tienes que ir con todo, decidido, sabiendo que a todo el mundo no le vas a gustar, sabiendo que evidentemente es imposible satisfacer los deseos de todos, absolutamente. Pero tienes que saber que ese es tu camino. En el pádel cambiamos el césped, cambiamos la pista panorámica, cambiamos la bola, cambiamos la publicidad de fuera. También lo tenemos que hacer en fútbol sala, tenemos que buscar la monocromía, tenemos que buscar la elegancia, cambiamos el color de la alfombra de la salida, cambiamos la iluminación que teníamos de fuera. El pádel, hay unos puntos espectaculares que es cuando el jugador sale de la pista e intenta jugar desde fuera. Eso se tenía que ver. Y para eso trabajamos mucho todo lo que era la iluminaria, todo lo que era esos luxes necesarios como para que eso se viera. Cambiamos la U televisiva. Yo recuerdo, Pablo, que cuando entré, cada 2x3 se paraba un partido. Se paraba. Y me dices, ¿y por qué se paraba? Pues porque el jugador que estaba sacando tenía un LED enfrente que le molestaba la luminosidad y nos paraba en el partido. Y eso que la luminosidad la teníamos al 3-4%, o sea, muy baja, pero sin embargo la paraba. La cambiamos y creamos un punto diferente. Con un LED mucho más bajo, que hoy, por lo que estoy viendo en el mundo del pádel, sigue todo igual, con lo cual creo que acertamos en algunos planteamientos, ¿no? Bueno, y tomamos muchos puntos de innovación. Metimos también el tema del ojo de halcón, y fuimos incorporando códigos profesionales a un deporte muy emergente. Ahí hubieron muchas críticas, igual que las hay ahora en un deporte que quiere resurgir, ¿no? Como es el fútbol sala. Cuéntanos esta reforma que hemos hecho que habéis hecho de todo lo nuevo que viene para el fútbol sala, ahora de momento en la élite masculina. Uh-huh. Entiendo que luego puede bajar la base si eso funciona, pero cuéntanos de dónde viene esta inspiración de cambiar y el motivo por qué. El motivo, primero lo que tengo que decirte es que ha habido un cambio en la Federación Española de Fútbol. Ha llegado un nuevo presidente, que es un presidente que piensa mucho en cómo ayudar a todas las áreas que había, ¿no? Que hay en el deporte profesional. Lo primero que hicimos fue reunirnos y pensar cómo impulsar el fútbol sala.
y lo que decidimos es que había que hacer cambios. Eran necesarios teniendo en cuenta ese punto de partida que te decía. Analizamos que el primer problema que tenía el fútbol sala era que el aficionado estaba confundido. ¿Por qué? Porque había unas guerras cruentas entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Federación. La Federación tiene todas las competencias y la Liga Nacional de Fútbol Sala solo tenía la promoción. Pero había una guerra terrible y la gente no sabía distinguir qué marca. Y eso es el primer gran problema. Y eso lo que hicimos nada más arrancar fue llegar a un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Yo me honro de ser amigo de Javier Lozano. Estuvo sentado en esa misma silla. Pues no pudiste tener mejor persona y mejor líder en ese tema, porque hizo conjuntamente con María, con Jesús Clavería, con otra gente de la Liga de Fútbol, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, hizo un trabajo magnífico. Pero bueno, ese trabajo, por lo que sea al final, por competencias, por lo que fuera, se quedó ahí y se fue bajando en audiencias, bajando en importancia. Bueno, yo cerré con Javier Lozano, le expliqué el proyecto, lo compartió y decidió, creo que acertadamente, impulsar y apoyar el nacimiento de este nuevo proyecto. Y disolvieron y liquidaron la marca Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero no porque la liquidáramos por lo que fuera, sino porque había que tener una única marca. Y esa única marca no es que sea federación. Ahora mismo en la primera división se llama Liga Prime Futsal, porque también hemos empezado a construir esa marca que te he dicho, ¿no? Hemos empezado por la primera división masculina, pero vamos a ir trabajando todas las categorías. Pero quiero recordarte, Pablo, que la federación tiene primera división masculina, segunda división masculina, segunda B masculina, primera división femenina, segunda división femenina, división de honor juvenil, tercera división, tenemos selecciones nacionales de todas las categorías y todos son importantes, pero necesitas empezar, creo, por los que son los dos buques insignia. Para mí fue la selección española, que tenía que afrontar un europeo y que estoy contento porque creo que hicimos un trabajo bueno para que Jesús Velasco pudiera centrarse en lo que realmente es un grandísimo entrenador que nos ha llevado conjuntamente con todo su equipo, Chicho, los jugadores, todos, Canillas, todos a ser de nuevo campeones de Europa 10 años después. Aquí nos has traído la medalla. Aquí tenéis la medalla, igual que también me siento muy orgulloso del trabajo hecho por la selección femenina, que fue gracias al trabajo también de Claudia Pons, de la seleccionadora, de todo el equipo, fueron terceros, medalla de bronce en el primer mundial de la categoría que se jugó en Filipinas. España solo perdió con Brasil, que fue campeón. La única derrota fue con el campeón, que todavía, falta muy poco, nos saca un poquito, pero seremos campeones del mundo en poco tiempo. Y luego nos hemos dedicado a ese buque insignia, a esa la primera división masculina, donde hemos intentado trabajar una nueva marca. Primero, una nueva denominación. ¿Por qué esta nueva denominación? Porque creemos que tiene mucho más gancho, tiene mucha más entrada en algo que hoy los niños están manejando con mucha claridad. Seguramente tus hijos son pequeños, pero dentro de poco te van a decir, papá, estoy en mi momento prime. El prime hoy en día evoca juventud especialmente. Y lo que quiere el fútbol sala ahora, y lo que necesita el fútbol sala, es llegar a las nuevas generaciones. Nos interesan mucho los boomers como yo, pero el boomer hoy en día ya tiene una gran afinidad al club. Ya le sigue. Pero necesitamos los millennials, necesitamos la generación Z, necesitamos llegar a esa nueva afición que necesita el fútbol sala, que lo tiene todo. Tiene éxitos, 2 veces campeón del mundo, 8 veces campeón de Europa, lo tiene todo. Tiene grandes talentos en la pista, tiene grandes clubes, pero necesita ahora despertar, necesitamos moverlo, agitarlo. Y para eso hace falta hacer cosas. Yo no sé si lo que hemos puesto en marcha va a ser un éxito o un fracaso. Yo te leía el otro día y me decías, no sé si estamos ante el primer gran fracaso de Mario. Para mí el gran fracaso es no intentarlo, Pablo. Para mí el gran fracaso es llegar a una federación e intentar torear. No, yo lo que he venido aquí es intentar ayudar, poner mi experiencia y si tengo algo de valor al servicio del futsal. Sobre todo para intentar que otras cosas que han funcionado, ¿por qué no van a funcionar en el futsal? Eso es lo que estamos intentando. Y luego consolidar estructuras como la Liga Femenina, que necesita, y trabajar cosas que creo que el fútbol sala tiene que mejorar. No me gustan las pistas que tenemos, creo que nosotros tenemos que mejorar la puesta en escena,
Pero entiendo perfectamente también las situaciones que tienen nuestros clubes que hacen un grandísimo trabajo. También pero ellos necesitan ahora liderazgo y necesitan ayuda para que poco a poco con estos cambios podamos ayudarles a crecer. Es una liga dividida en 3 momentos deportivos, donde lo que estamos buscando, por hacerte el resumen muy rápido, es que el factor emoción, que es lo que dibuja el deporte, no entiendo sin el deporte si no hay emoción. Tú, si hay unos penaltis, te quedas a verlos. Sí. Sin embargo, si tienes un partido de 2 horas y media, en algún momento te desconectas. Pues lo que quiero es que las temporadas, los momentos deportivos, todos los clubes, todos los partidos sean decisivos. Sea más visual, tengamos una nueva identidad. Vamos a presentar de nuevo, vais a ver el nuevo logo, la nueva identidad de marca, que para mí es mucho más que un logo. Vamos a presentar en breve. Hemos cambiado la denominación, hemos cambiado la forma de jugar. Yo incluso les ofrecería a los clubes incluso una forma todavía más disruptiva de acabar, pero entiendo perfectamente que ellos quieran verlo de otra manera y adopten también algunos temas como el playoff. Lo entiendo y seguiremos con él. Pero hoy tenemos 5 títulos en juego. El año pasado teníamos 4. Tenemos 5 títulos. Habrá el primer título de la temporada con la Supercopa. Tendremos una temporada que se llama Apertura. Estamos buscando un nuevo nombre, pero creo que ese de momento nos vale, que va a durar 4 meses y al final tendremos un título. Tendremos una Copa de España. Ya no va a haber 2 copas, va a haber una, porque queremos el gran evento, queremos el mejor evento posible, queremos dotarle de todo. Y además queremos que participe todo el ecosistema español, el del fútbol sala español. Ese será el tercer título de la temporada. El cuarto será el torneo de apertura, de clausura, que el contador competitivo empieza de cero. O sea, ya no vale lo que has hecho en la primera parte, empieza de cero otra vez, con lo cual la exigencia del entrenador, del jugador es máxima. Y luego tendremos la fase decisiva, que acabaremos con el título de campeón de la temporada, el campeón de campeones, que se jugará entre los 8 mejores equipos, 4 de la apertura con 4 de la clausura. Para ir terminando esta entrevista, que me quedan 3 horas para hablar contigo, pero bueno, lo tengo que ir cerrando. ¿Qué podemos hacer para que estos clubes de fútbol sala, que yo ya empiezo a conocer bien porque trabajo con algunos y son estructuras muy, muy básicas, se profesionalicen? ¿Y cómo crees tú que la inteligencia artificial les puede ayudar en ello? Mira, la inteligencia artificial para mí ahora es básica. Fíjate que hasta que es básica, que yo estoy planteándome incorporar incluso una persona al propio organigrama del futsal, del fútbol sala. Yo creo que donde no llegas te tienes que ayudar. Y creo que ahora tienen una herramienta muy potente. Pero ojo, la herramienta está ahí, el coche está ahí, pero tienes que saber conducirlo. Con lo cual creo que todo el mundo necesitamos profesionales o que nos ayuden o formarnos. O sea, necesitamos la doble vía. Si no te quieres formar porque no tienes tiempo, porque contrata a un profesional que ya sea a full time o lo cojas como un externo. No pasa nada. Es más, nosotros en el fútbol sala vamos a impulsar en ayudas, incluso que aquellos que hagan cosas en el beneficio de una mejora de infraestructura, de contingencia humana, de equipo de trabajo, o de cómo mejorar la instalación, o cómo comunicamos mejor, o accedan a una ayuda mejor. Y los que no lo hagan, pues es su decisión. Creo que en esto, para contestarte y terminar, creo que es muy importante que veamos que la herramienta que nos ofrece hoy, que la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, no la veamos como un enemigo, todo lo contrario, pero que si no sabemos de ella, nos asesoremos o contratemos una persona, evidentemente, que nos ayude a entender cómo mejorar. Cuando eres pequeño, tú al final tienes que ayudarte de gente que es un poquito más grande que tú. Y si no tienes ahora mismo un músculo económico grande, hoy en día no creo que sea muy costosa una formación para que luego con un pequeño cuota mensual puedas sacarle todo un partido a una estructura y una herramienta como la IA. Pues muchísimas gracias, Mario. De verdad, te lo agradezco enormemente. Gracias a ti por la invitación, Pablo. Y seguro que tenemos un segundo capítulo. Muchas gracias.